La semana pasada hablamos de un aspecto que es muy importante, que es crucial en la vida del creyente, de quien se ha acercado por medio de la fe en Jesucristo y ha sido hecho parte del reino de Dios. Y que en este caminar empieza a conocer de qué es y en qué consiste este reino. Y veíamos que hemos sido acercados al reino de los cielos. Y este aspecto que comenzamos a hablar la semana pasada es determinante, porque este ámbito habla del poder de Dios que se manifiesta y que también tiene relación con la lucha espiritual que hay. Porque hemos hablado en semanas anteriores y a través del curso Poseer la Tierra con el pastor Tomás, estamos viendo cuán real y cuán atento hemos de estar para enfrentar la lucha espiritual. Y que la lucha básicamente es porque nosotros seamos sacados del reino. Eso es lo que hace el enemigo. Y la lucha que hemos de dar es por mantenernos firmes en el reino, tomados de él. Y lo que hablábamos la semana pasada, cuán importante es para quien ha comenzado a caminar con Jesucristo, cuán importante es para la iglesia la alabanza. Cuán determinante e importante y cómo la palabra nos habla respecto de este ámbito. Y leímos la semana pasada, y si podemos ir todos al Salmo 22. Leímos el Salmo 22. Aquí el rey David es el autor de este y de muchos de los salmos que hay. Y básicamente el libro de los salmos es un libro de alabanza. Es un libro de alabanza y acá constantemente uno ve cómo es Dios levantado. Dice, pero tú eres santo. Hablando de Dios, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí el rey David lo que está hablando es que Dios que es santo, Dios que es perfecto, Dios que es alto, Dios que no tiene principio y no tiene fin, Él habita, Él mora, ¿dónde? Entre las alabanzas de su pueblo. El habitar involucra como alguien que se entrona. Cuando hay alabanza, cuando el pueblo de Dios, cuando su iglesia, donde Él es la cabeza, se une y alaba a Dios, lo que se produce es lo que la palabra dice, la presencia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él habita entre la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando hay alabanza, la presencia de Dios se hace presente. Y nosotros entendemos que la presencia de Dios, cuando se hace presente, está el poder de Dios. Está la acción de Dios. Está Él en medio de su pueblo. Y esa palabra que dice ahí, que Él habita entre las alabanzas de Israel, veíamos que en el hebreo la palabra alabanzas es teliyah. Y el libro de los Salmos, ¿saben cómo se llama en hebreo? Teliyim. ¿Teliyim tendrá relación con teliyah? De todas maneras. Por eso el libro de los Salmos es un libro de alabanza, de adoración. Y esta palabra, alabanzas, que aparece ahí,
si nosotros tuviéramos en hebreo la Biblia, no diría alabanza, sino que diría teliyá. Teliyá. Y teliyá significa alabanza expresada, ¿se acuerdan? En voz alta. Eso es la alabanza. Es expresada en voz alta. No es una meditación o no es un pensar que a veces uno piensa. Pero habla esta palabra de una alabanza en voz alta. Y también veíamos que hace referencia a un canto espontáneo que surge del corazón. Este corazón que está mirando al que es digno de alabanza. ¿Cómo no va a haber una voz que lo exalte a Él cuando recuerdo, como recordamos nosotros, lo que Él hizo en la cruz? Venció en la cruz, dio su vida en la cruz por nosotros. Y ahí nuestro corazón ha de levantarse hacia Él, pero también expresándolo en voz alta y también abrirnos a nosotros con nuestras propias palabras, alabarlo a Él. Eso a Dios le agrada. Y cuando eso se hace presente, la presencia de Dios se manifiesta. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta lo que es parte de Dios, intrínseco, su poder. Y cómo a través de la alabanza Dios puede traer consuelo. Ahí está el poder. Cuando el corazón está abatido, es Dios que tiene el poder para el que tiene el corazón abatido pueda ser levantado. Y eso se puede manifestar cuando estamos reunidos en su nombre y unidos lo alabamos a Él, y como consecuencia de eso, la presencia de Dios se hace presente. Su poder en medio de su pueblo. La importancia de no ser pasivo. La alabanza no tiene que ver con los que se sientan aquí con instrumentos. La alabanza tiene que ver con cada uno de nosotros que levantamos a Dios, que lo exaltamos a Él por quien es Él, agradeciendo lo que Él ha hecho, reconociendo que lo necesitamos, declarando que no hay ninguno como Él. Eso es lo que ha de levantarse en el corazón de un hombre o de una mujer que ha creído y que ha sido hecho hijo de Dios. Es dentro de la ecuación, no es posible que un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo no alabe a Dios. Es imposible. Porque el fruto de que Dios habite en mi corazón es que se va a manifestar. Lo que está en el corazón va a salir de mi boca para alabarlo y exaltarlo a Él. La semana pasada vimos cómo la alabanza trajo el poder de Dios cuando el rey Josafat, ¿se acuerdan? Que estaba el rey de Judá, venían los enemigos, 3 enemigos que venían contra ellos muy numerosos, y él con gran temor clamó a Dios, llevó al pueblo a ayunar, a buscar a Dios, y lo que Dios los llevó a hacer fue primeramente que estuvieran quietos y posteriormente a eso que alabaran a Dios. Y esto es lo que leímos la semana pasada y que es en lo que finaliza esta situación, que no la veamos como algo histórico, sino que tratemos de verlo para nosotros cuando a veces nos vemos rodeados, cuando a veces vemos que algo viene hacia nosotros que es difícil y que no sabemos cómo salir
de eso y no sabemos cómo ser salvados. Y acá vamos a ver lo que pasó con este pueblo a través de este rey Josafat, y que dice que ellos se inclinaron a Dios y alabaron a Dios. En 2 de Crónicas 20:22, aquí estamos viendo qué es lo que pasa cuando hay alabanza. La alabanza no tiene que ver con música o con un CD, si todavía algunos lo ocupan, que uno lo pone. No, la alabanza tiene que ver con adoración que se expresa a Dios. 2 de Crónicas 20:22 dice: venían los enemigos, el rey Josafat clamaron a Dios y dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, teliyá, ahí aparece, es esa palabra. Cuando el pueblo comenzó a entonar cantos de alabanza, lo más probable es que los enemigos deben haber dicho: ¿y estos por qué están tan contentos? ¿O por qué están cantando si nosotros venimos ahora a destruirlo? Pero ellos habían puesto su confianza en Dios y en su temor acudieron a Él, y en esto comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y qué pasó cuando empezaron a cantar? ¿Qué es la palabra que viene después? Jehová, Dios se hace presente. En medio de la alabanza, Dios se hace presente y dice: y Jehová puso contra los hijos de Amón, los que venían, los de Moab y los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, lo que ellos habían planeado de cómo destruir al pueblo. Esas emboscadas, Dios mismo puso las emboscadas de ellos que venían, y ellos se mataron unos a otros. Ellos no pelearon. Ellos alabaron a Dios en medio de la angustia que venía. Clamaron a Dios y el poder de Dios se manifiesta. La alabanza es poderosa. La alabanza es algo que necesita estar en nuestra boca. La alabanza tiene que ser puestos los ojos en Dios por lo que Él ha hecho. Los ojos porque ¿quién es Él? Paréntesis de 10 segundos. ¿Quién es Dios para mí? Es bueno preguntármelo. No tienen que respondérmelo. Si quieren responderlo está bien. Pero ¿quién es Él? Porque a veces podemos ser de rutina y de hacer cosas y sin parar y decir: ¿y por qué le canto a Él? ¿O por qué debería cantarle a Él? ¿Por qué debería cantarle? Porque su palabra dice: hay una orden de parte de Él a su pueblo: alabadme, alabadme. Entonces no es algo que es optativo, sino que es algo que Dios manda. Y vamos a ver cómo la alabanza trae la presencia de Dios y hace cosas que lo que pasó con el rey Josafat, ilógica para la mente. Y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver en la vida de un hombre, el apóstol Pablo, junto a Silas. Ellos en el segundo viaje misionero, ellos van con la idea de ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo dice que no se los permitió. Y en eso el apóstol Pablo se dio cuenta de que Dios no quería que fuera ahí, y él terminó yendo y cruzando a otra tierra, a Filipos. Y en un momento me acuerdo cuando compartimos acerca de la iglesia de Filipos, ¿se acuerdan qué característica hay con respecto a esa iglesia históricamente? Es la primera iglesia
que se levanta en Europa. Es ahí donde entró el Evangelio a Europa, cuando el Espíritu Santo llevó a Pablo a Filipo. Y ahí está él con Silas, y vamos a ver, están ellos en medio de esta tierra, ellos están predicando, se han acercado a gente de Filipo, hay una mujer que ha creído, están en medio de esto, y el apóstol Pablo junto con Silas van caminando y continuamente les aparecía y les seguía una mujer, dice que tenía una joven, un espíritu de adivinación, y que iba detrás de ellos y decía, estos son enviados del Altísimo, estos son que hablan acerca de Dios. Y el apóstol Pablo escuchó, pero llegó un momento, pasados los días, que lo cansó. Y cuando esta mujer, esta joven vino, le dijo, en el nombre de Jesús. Y le habló, y en ese momento, ese espíritu que operaba en esta joven salió inmediatamente. El problema fue que esta joven era la que generaba muchas riquezas para hombres que la usaban para este ámbito a través de la adivinación que operaba en ella. Y entonces ellos molestos van a los magistrados y le dicen lo que estos hombres han venido a hacer a nuestra ciudad, han venido a desordenar la ciudad, y vienen frente a los magistrados los que se han sentido afectados porque además ven que ellos son judíos. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir a Hechos 16. Vamos a leer desde el versículo 19 y vamos a ir viendo algunos versículos específicos, pero el 19 dice, pero viendo sus amos, los que estaban sobre esta niña que tenía este espíritu de adivinación, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. O sea, para ellos no fue algo gracioso ni algo que les vino a bien, sino que los prendieron a ellos dos y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué fue lo que pasó por lo que hicieron estos hombres? Se agolpó el pueblo contra ellos. Ahora, no eran estos pocos, sino que estos pocos van a los magistrados. Y después de que están estos pocos, más los magistrados, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho. Importante las palabras. Acá dice que les azotaron mucho. No fue algo menor. Los echaron posteriormente en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, donde estuvieran más seguros, donde no hubiera ningún riesgo. Y les aseguró, además, les aseguró los pies en el cepo, o sea, estaban atados, azotados, privados de libertad, y no le han hecho mal a nadie. ¿Cómo responden y qué pasa con Pablo y Silas? Lo están acusando.
viene todo el pueblo. Los magistrados, que son las autoridades que velan por hacer bien, ven que son judíos. Pero no saben ellos que ellos no eran, sino que también eran romanos. Pablo era romano, tenía esa. Pero ellos, por lo que ven, llevan a esto y los azotan fuertemente y los meten en la cárcel y están en un lugar ahí más lejano. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Azotados, dice que los azotaron mucho. O sea, estaban debilitados, estaban con dolor. Podrían decir, o quejarse y decir, pero lo que nos está pasando. Y en medio de esto, además en la medianoche, cuando ya después de cómo había sido el día y cómo había sido la tensión, el cuerpo como que empieza como a perder fuerza, a medianoche dice que orando y alabando a Dios. Entonaban y cantaban himnos y los presos los oían. ¿Dónde estaban ellos? ¿Se acuerdan en qué parte de la cárcel? Al fondo, bien lejos. Y dice que los presos los oían. ¿Cómo sería el canto de ellos? No era un canto débil, no era un canto en silencio o un canto que dijera, a lo mejor se van a molestar ellos con nosotros, ya tuvimos problemas por haber librado a esta joven de este espíritu que la atormentaba, ahora ¿qué problema vamos a tener? Si en la cárcel, además nos ponemos a cantar fuerte, a lo mejor sí la cantemos, pero despacito, para no tener problemas. No, todos los oían. Entonces, esta palabra es importante, que a veces es una palabra que no es tan espiritual, parece, pero vamos a seguir. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, o sea, era algo de lado a lado. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No dice que se empezó a caer el edificio, no dice que Pablo tuvieron que salir ahí debajo porque estaban mal, no. La alabanza de estos hombres que estaban en una condición débil, pero en medio de su debilidad, en medio de su adversidad, en su corazón, acudieron a Dios, oraban a Dios y lo alababan. Y lo alababan en voz alta. Y lo escuchaban los presos. Y cuando ellos alabaron a Dios, la presencia de Dios se manifiesta con poder. ¿De qué manera? Se sacuden los cimientos de la cárcel y se abren todas las puertas. Y se les sueltan todas las ataduras que tenían ellos y están libres. Justo. ¿Cuál es la palabra que permitió esto? Hay varias, me pueden decir varias y van a ser, pero después yo voy a llegar a una. ¿Pero qué palabra permitió esto? Sobrevino ya, fe ya, la alabanza ya, sí. ¿Sí? Entonces, cuando ellos empezaron a alabar, entonces, ahí está Dios manifestándose una vez que hay hombres que en su condición en la que están, ponen sus ojos en Dios a pesar de lo que están viviendo y saben que es Él el que los sostiene, que es Él el que los puede salvar. Entonces ellos, sin temor a que los vayan a azotar de nuevo por ponerse a cantar fuerte, ellos lo hacen. Entonces, ahí está la importancia. Si ellos no hubieran cantado, si ellos no hubieran estado con ese corazón acudiendo a Dios, hubieran pasado el día, Dios a lo mejor lo hubiera sostenido,
pero no hubiera pasado lo que pasó. Ahí está la importancia de las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque a veces esperamos que las cosas se den. No, si ellos no hubieran tomado esta actitud, entonces no habría pasado nada. La alabanza trae la presencia de Dios. La alabanza los hizo libres de esas cadenas, a ellos y a todos los demás. Se abrieron las puertas. Pablo podría haber dicho con Silas, ahora corramos. No, ahí está la guía del Espíritu Santo. Ellos sabían y permanecieron ahí. Y después viene el carcelero que frente a esto no puede quedar indiferente y corre a ellos y con gran temor porque sabe que esto a él le va a significar la vida. ¿Por qué? Se abrieron las puertas, ya se fueron todos los presos, entonces voy a tener que pagar con mi vida. Y Pablo empieza a gritar y a decirle, no, estamos todos aquí. No se ha ido ninguno. Y viene el carcelero frente a Pablo y se arrodilla. Y le dice, arrepentido, ahí vemos cómo Dios se manifiesta, y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, el que lo había llevado ahí al fondo. No sabemos si a lo mejor el carcelero tuvo que ver con los que lo azotaron o no, pero él estuvo en medio de eso. Pero esto que pasó para él, sobrenatural, él dijo, aquí hay algo que no tiene que ver con lo que los hombres pueden hacer y a lo mejor tiene que ver con lo que estos hombres que están ahí atrás y porque están encarcelados pasó, y él vino delante de Dios. O sea, entonces no solamente liberó a Pablo y a Silas, entonces, porque alabaron, trajo salvación a este carcelero. Y no solamente a él, y después no lo vamos a seguir leyendo, lo pueden leer ustedes, y también a su familia. La presencia de Dios, cuando se manifiesta, hay poder. Y el poder fue para abrir las puertas de las cárceles, para soltar las cadenas que estaban presos, poder para traer salvación. Entonces la alabanza no se puede mirar como algo accesorio. No es accesorio, es central en la vida del creyente y del pueblo de Dios. En medio de la alabanza, Dios puede traer libertad de aquellas cosas que nos oprimen. En medio de la alabanza, cuando pongo mis ojos en Él y empiezo a alabarlo por quien es Él, unido a mis hermanos que estamos acá, la presencia de Dios se hace presente y Él se puede mover con su poder y Él puede hacer que se abran puertas de aquellas cosas en las cuales estamos atados. Y Él puede traer libertad de opresión, de depresión. A veces la cárcel es de vicios contra los cuales lucho y no puedo salir. Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso cuando nos juntamos aquí en la iglesia y alabamos a Dios, y si lo hacemos en otro lugar, lo que hemos de esperar es que la presencia de Dios se manifieste. Y en medio de la alabanza Dios puede traer libertad de aquellas cosas que nosotros estamos viviendo y que nos angustian y que nos sobrepasan y que nos hacen la vida pesada y difícil. Pero Dios es el que vino a libertar. Jesucristo dijo, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios, con su poder, cuando su pueblo lo alaba
y Él se manifiesta, Él en ese poder puede traer libertad de una forma sobrenatural y Él puede abrir estas cárceles que nos tienen cautivos. Y Él quiere que seamos libres. Por eso la alabanza es parte de lo que es la lucha espiritual también. Exaltamos a Dios, pero en el mundo espiritual Dios se manifiesta, su poder se hace presente y las tinieblas que tienen control y poder no pueden soportar el poder de Dios y ceden. Y eso es lo que pasó con Pablo, con esas cárceles. El poder de Dios trajo libertad. En la alabanza Dios se hace presente. Y vamos a ir a esta escritura que está en el Salmo 34. La alabanza es donde habita Dios. Él está en medio, entre las alabanzas de su pueblo. Salmo 34:1. Dice, en este salmo, el rey David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Silas y Pablo, en un tiempo que no era el más pertinente, en un tiempo que no era el más adecuado, en un tiempo en que estaban encarcelados, en ese tiempo levantaron su voz y bendijeron a Dios. Y eso trajo la presencia de Dios. Aquí el rey David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa palabra, bendeciré, es una de las palabras que habla de alabanza. No es el mismo teliyá, sino que es barak. Y este barak que habla, dice que bendeciré a Dios, barak habla de esta adoración en la cual la persona se acerca a Dios con reverencia. Se arrodilla. Parte de la alabanza tiene que ver también con esa reverencia de saber ante quién me estoy acercando. Parte de la alabanza tiene que ver con el teliyá, que tiene que ver con levantar mi voz en alto a Dios, por quien es Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los buenos tiempos, en los tiempos de que me llegan buenas noticias. Y si alguien en este tiempo está pasando momentos difíciles, tome esta palabra. Bendeciré, alabaré, vendré a Dios con reverencia en medio de esta situación difícil y en todo tiempo voy a abrir mi boca para alabarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero ¿saben la palabra que ocupa para alabanza ahí? Teliyá. O sea, va a estar de continuo en mi boca, en voz alta, no guardada, sino que alta. Ahí está. Hay distintas palabras que hablan de la alabanza, pero todas están centradas en Dios. Por eso dice, su alabanza, teliyá, estará de continuo en mi boca. Y el versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Ese gloriará es otra palabra de las que aparecen relacionadas a la alabanza. Y ese se gloriará, la palabra es halal. ¿Y qué significa halal? Halal es una palabra que habla de alabanza y que hace referencia con exaltar, celebrar con alabanza jubilosa.
donde hay júbilo, donde hay gozo. De ahí está el halal, que dice, en Jehová sé halal mi alma. Y de halal proviene una palabra que nosotros conocemos. ¡Aleluya! Halal. Ahí está. Pero en ese halal, en ese aleluya, es un imperativo de alabanza. No es optativo, porque hay tal gozo, tal júbilo, que mi boca se va a levantar, va a ver mi cuerpo expresándose, respondiendo a este imperativo de halal. Y de ahí viene aleluya. Halal, alabado, ya alabado sea el Señor. Eso es aleluya. Cada vez que decimos nosotros, alabado sea el Señor. Aleluya. Ahí está. En Jehová, halal mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. La alabanza va a traer alegría. Engrandeced a Jehová, y acá está la importancia del cuerpo. Mira lo que dice David. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltar a una habla de unidad. Exaltar a una habla de ser como uno, donde todos nos unimos para alabarlo a Él en voz alta, Teliyah, con reverencia, Barak, y con gozo y con júbilo, halal. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza. Y en medio de la alabanza, Él se hace presente y con su poder Él hace que las cadenas caigan y Él puede traer libertad. Dios se goza en la alabanza de su pueblo y nosotros somos llamados a alabarlo a Él en todo tiempo. ¿Para qué? Para que en todo tiempo su presencia esté entre nosotros. Si nosotros no alabamos a Dios, ¿cómo va a venir la presencia de Dios? Si queremos que la presencia de Dios venga a España, hemos de levantar nuestras voces orando, pero también alabando a Dios para que su presencia se manifieste y Él haga lo que Él puede hacer con todo su poder.